Es una fin de semana largo para algunos, ya que lunes es un feriado para muchos, así que muchos de ellos, algunos de nuestros están afuera visitando familia y todo eso. Pero vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Salmos, acerca de orar los Salmos. Y bueno, estamos en capítulo 32 hoy. Con cada semana había una palabra clave, y la palabra clave para este día es responder. Y bueno, uno va a encontrar capítulo 32 y va a ser el lugar para descubrir el contento espiritual. Y por supuesto tiene que ver con responder a Dios. Bueno, una vez un rico industrial paseaba por las muellas y se molestó a encontrar un pescador sentado perezosamente junto a su barco. Y él le preguntó, ¿por qué no está pescando? Porque yo he pescado bastante por hoy, respondió el pescador. ¿Por qué no pescas más peces de lo que necesitas? Preguntó el hombre rico. ¿Qué haría con ellos? Podría ganar más dinero, respondió impaciente, y comprar un barco mayor para pescar a mayor profundidad. Podría comprar redes de nylon, pescar aún más, ganar más dinero. Pronto tendrías una flota de barcos y serías rico como yo. Y el pescador preguntó, entonces, ¿qué haría? ¿Podrías sentarte y disfrutar la vida?, dijo el rico. Y él respondió, ¿qué crees que hago ahora? Mientras miraba al mar. Aquel hombre había aprendido una lección valiosa. Había aprendido a estar contento. ¿Se ha dado cuenta de que ya nadie parece estar satisfecho? Todo el mundo quiere más de lo que tiene. Si pudieran conseguir un coche mejor, una casa y aún aquello, entonces serían felices. Sin embargo, cuando logran algunos de sus objetivos y consiguen algunas de las cosas que persiguen, siguen estando descontentos, insatisfechos y decepcionados. Siempre hay algo más que deben tener. Parece que vivimos en una época en la que la satisfacción es difícil de alcanzar y la felicidad es evasiva. Una vieja canción country aquí en los Estados Unidos lo decía así: buscando el amor en todos los lugares equivocados, buscando el amor en demasiadas caras. El problema que nos enfrentamos al buscar la satisfacción auténtica es el siguiente: la satisfacción nunca se encontrará en lo físico ni en lo material. La verdadera satisfacción no se puede calcular en dólares. La verdadera satisfacción es de naturaleza espiritual. La búsqueda de más en el mundo material no es más que un síntoma de pobreza espiritual. Y si queremos estar verdaderamente satisfechos y contentos, debemos empezar por estar contentos en el corazón. Cuando se alcanza el contentamiento espiritual, producirá el contentamiento genuino.
y en otras áreas de nuestras vidas también. El salmo que hemos leído hoy trata de satisfacción espiritual. De hecho, que nos dice cómo podemos descubrir el verdadero contentamiento espiritual. Si encuentras que estás descontento con tu vida y que no estás satisfecho con el lugar donde te encuentras en tu vida, este salmo tiene una palabra para ti hoy. Me gustaría que hoy examináramos estas palabras de David. Y al hacerlo, quiero predicar sobre el tema descubrir el gozo espiritual. Mi oración es que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a alcanzar ese lugar de genuino gozo espiritual. Ahora vamos a mirar nuestro texto en versículos 1 a 2. Vemos la posibilidad de satisfacción espiritual. La palabra dice, oh, qué alegría. Y me gusta cómo comienza. Qué alegría. Noten versículo 2. Sí, qué alegría. Oh, qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor los borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Bueno, creo que es importante saber un poco acerca de este salmo. El Salmo 32 fue escrito por David después de haber cometido adulterio con Batsabé y de haber hecho matar a su marido Urías. Pueden encontrar esto en 2 de Samuel capítulo 11. David cometió esos pecados e intentó sin éxito encubrirlos. Fue confrontado por el profeta Natán e hizo una confesión completa, 2 Samuel capítulo 12. Y durante ese tiempo, David también escribió el Salmo 51. Allí David hace una confesión completa de sus pecados. En él David hace esa confesión y pide perdón. También promete y enseñará a todos otros pecadores los caminos del Señor. Salmo 51, 13 dice, entonces, después de todo eso ha pasado a mí, ¿qué dice la palabra? Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El Salmo 32 parece ser el cumplimiento de esa promesa por parte de David. David fue un gran cantante, fue un gran soberano y rey, fue un gran santo. Pero noten, también fue un gran pecador. Y esa es una cosa acerca de el cristianismo. La palabra de Dios presenta a los hombres como ellos son. Y todos nosotros somos pecadores. Y aparte de la mano de Dios, no hay esperanza. Aún rey David, un hombre con el corazón semejante al Señor, pecó. Y tiene algo para enseñarnos sobre el pecado y sobre cómo tratarlo adecuadamente. Y escuchemos y aprendamos de David. Noten en ese la satisfacción espiritual definida. En estos dos primeros versículos, David utiliza 4 palabras diferentes para describir nuestros fracasos. Él habla acerca de la desobediencia, o podemos decir transgresión. Esta palabra significa sobrepasar un límite o cruzar una línea. Y nosotros debemos recordar lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que hay ninguno de nosotros podemos alcanzar
Bueno, ese estándar establecido por Dios. Hemos cruzado la línea. Había de rebelión abierta contra los mandatos claros de Dios. Y ¿saben una cosa? El pecado para el hombre representa, es como un desafío. Por si uno va a tener acceso al cielo y una relación a Dios, tiene que sobrevivir, ir más allá de su pecado. Es un gran desafío. La segunda palabra que vemos en este pasaje es la palabra pecado. Esta palabra conlleva la idea de errar el blanco. Habla de una flecha doblada, torcido, que no puede volar recta. Y representa el pecado como un defecto. Luego habla de la culpa de iniquidad. Esta palabra significa doblado o torcido. Trae en mente algo que está torcido o distorsionado. Y esta palabra se refiere a nuestra propia naturaleza, la cual es torcido y distorsionado e inclinada a hacer el mal. Y representa el pecado como una distorsión. Vemos todo tipo de maldad en el mundo hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos son distorsionados, torcidos en su naturaleza. Así, no solamente pecado, no solamente es un desafío, un defecto, es una distorsión también. Y luego la última parte habla de engaño. En realidad habla aquí en una forma positiva. Noten lo que dice en versículo 2. Los que llevan una vida de total transparencia. En otra traducción, habla en la Nueva Biblia de las Américas, en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, puede ser transparente totalmente o tener engaño. Así que se refiere a lo que es deshonesto o engañoso. Y David nos dice que aunque todos esos terribles aspectos del pecado forman parte de nuestras vidas, podemos ocuparnos de ellos y tratarlos ante el Señor. Es la clave para el contentamiento espiritual. Si usted quiere contentamiento verdadero en esta vida, tiene que actuar más que simplemente sí mismo. Hay que tener una relación, hay que responder a Dios. Y estoy aquí para decirle que, en primer lugar, nuestros pecados pueden ser perdonados, pueden ser cubiertos. La iniquidad no puede ser imputada y nuestro corazón puede estar libre de engaño. La verdadera satisfacción espiritual se define como un corazón limpio, perdonado, honesto delante del Señor. Y nos está diciendo que el contentamiento espiritual se encuentra en la limpieza espiritual. Si alguna vez pudiéramos comprender esta verdad, cambiaría nuestra perspectiva sobre la felicidad y la satisfacción en la vida. Si pudiéramos aprender a aceptar el hecho de que hemos sido limpiados y perdonados por Dios, que nuestra bancarrota espiritual ha sido resuelto y que Dios ha lavado toda mancha, creo que podríamos alcanzar la satisfacción genuina y la paz del corazón. Escuche lo que la Biblia dice sobre este asunto. Salmo 103, versículo 12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros
como está el oriente del occidente. Primero de Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acto con los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Qué placer decir delante de un Dios santo que yo tengo entrado en su cielo. No por lo que yo he hecho, sino porque lo que Cristo ha hecho, clavándolo todos mis pecados en la cruz del Calvario. Hebreos 9:26 dice, en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez para siempre. Recuerden el Antiguo Testamento, ellos habían llamado la religión de los judíos una religión muy sangrienta. ¿Por qué? Porque los sacrificios fueron dados cada día, cada hora. La sangre fluye. Pero estoy aquí para decirle, Cristo se presentó una sola vez para siempre, para quitar el pecado mediante su propio muerto en sacrificio. Noten la segunda cosa que notamos en nuestros primeros 3 versículos, es el contentamiento espiritual declarado. Con razón David declara que una persona en esta condición es bienaventurada. Esta palabra significa feliz. Se refiere a un estado de contentamiento en el reino espiritual. El verdadero contentamiento no se va a encontrar en casas, tierras, dinero, posesiones. El verdadero contentamiento solo va a encontrar en saber que tus pecados y toda su contaminación, su fealdad y el juicio asociado con ellos se ha ido para siempre. El contentamiento viene cuando un alma está bien con el Señor. Nosotros cantamos el himno, estoy bien con mi Dios. El hombre que escribió ese himno, en la tercera estrofa dice, feliz yo me siento al saber que Jesús libró me de yugo opresor, quitó mi pecado, clávalo en la cruz, gloria demos al buen Señor. Y el coro, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Así que hay posibilidad de tener satisfacción espiritual. Noten en versículos 3 a 5 el camino hacia la satisfacción espiritual. Versículo 3 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, ¿qué pasó? Mi cuerpo se consumió. Y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Creo que todos
estaremos de acuerdo en que la idea que tiene David de lo que es satisfacción, ahora nos dice cómo produce este tipo de satisfacción. El proceso que David experimentó será válido para todos aquellos que quieren poseer ese mismo tipo de satisfacción. ¿Y qué estamos hablando aquí? En primer lugar, implica el paso del castigo, versículos 3 y 4. Cuando David pecó con Betsabé, como dije antes, trató de encubrir ese pecado. Tuvo éxito por cerca de un año. Algunas personas lo sabían, pero la mayoría no. Mientras David vivía con el pecado no confesado en su vida, era un hombre diferente. El soldado perdió su fuerza. El cantante perdió su canción. El santo perdió su satisfacción. Su mundo se puso literalmente patas arriba cuando Dios trajo el castigo a la vida de David para confrontar su pecado. David sacrificó la paz y la alegría y la satisfacción en el altar de egoísmo y el pecado. Pagó un alto precio por una vida baja. Si usted es un hijo de Dios, necesita aprender esta verdad. No hay gozo en el pecado para el santo de Dios. Y cuando un individuo salvo permite que el pecado eche raíces en su vida, el Señor le hablará a esa persona. Primero, Él nos hablará por medio de su Espíritu. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué tenemos aquí? El poder de la convicción. El Espíritu Santo hablará con más fuerza, ya que usa el castigo para hacernos volver a casa. Hebreos 12, un capítulo famoso en cuanto es nuestra relación con Dios, comenzando con versículo 6, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaba por pocos días, como le parece, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Bueno, yo entiendo esto. Yo puedo recordar mi juventud y la disciplina de mis padres. Nunca fue un gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celosos y arrepéntete.
si no escuchamos el castigo. ¿Saben una cosa? Podemos mirar el libro de Corintios, una de las cartas, habla acerca del pecado en la iglesia de Corintio. Y bueno, había algunos que habían muerto por causa del pecado. Dios nos da oportunidad a sus hijos andar con Él diariamente. Pero puede llegar al punto que Dios dice, bueno, no más, voy a llevarle al cielo. Sé que suena aterrador, pero en cierto sentido es una gran bendición. Si puedes pecar sin preocupación, convicción y castigo, debo decirle entonces simplemente no eres salvo. Si pecas y Dios habla a su corazón llamándote a casa, eso es prueba de tu salvación. Y qué bendición es eso. Una de las indicaciones más seguras de nuestra salvación es el hecho de que uno no puede librarse del pecado. Los pensamientos, las palabras y hechos pecaminosos se encuentran inmediatamente con la resistencia del Espíritu de Dios. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es la razón por que nosotros nos encontramos en un lugar pecaminoso por nuestra naturaleza. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Gracias a Dios. Al ser salvo en ese momento, el Espíritu de Dios entró a mi vida y vive adentro. Y el versículo que sigue, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Es la razón por qué hay una lucha ahí. Pero ¿qué podemos hacer? Por el poder del Espíritu y por el poder de la palabra de Dios, nosotros tenemos esta batalla adentro, pero quiero decirle, si el Espíritu está adentro, yo pertenezco no a mí, sino a Dios, el Señor. Y tengo que seguir en la lucha aquí en la carne. Algún día, estoy contento de decirle que mi esposa ya ha terminado la lucha. Él está en el lugar de paz. De paz. Y nuestro deseo es llegar a ese lugar, a esa gran ciudad, donde todo está nuevo, sin ningún dolor, sin ninguna lucha, como enfrentamos aquí. Gracias a Dios. También implica el paso de la confesión, versículo 5. Cuando David fue confrontado con su pecado, él vino totalmente limpio con el Señor. Fíjate que habló de su pecado, su iniquidad, sus transgresiones. David abrió su corazón al Señor con honestidad transparente y no se guardó nada. Y este es el secreto para quedar limpio ante el Señor. Y este es el primer paso para alcanzar el verdadero contentamiento espiritual. Nuestro primer pensamiento cuando pecamos es tratar de esconderlo y cubrirlo como lo hizo David. Eso no hace nada más que invitar el juicio de Dios en nuestras vidas. Dios ya sabe lo que hemos hecho. Él vio el pensamiento formarse en nuestras mentes. Él observó el cuerpo mientras llevaba a cabo ese acto. Él fue testigo de todos los intentos de ocultarlo y encubrirlo. Él lo ve todo. Bueno, creo que es muy importante desde la juventud aprender lo que dice en Proverbios 15:3. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Hebreos dice, no hay cosa creada oculto a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Ocultar el pecado no es la respuesta. Confesar el pecado sí lo es. Y la Biblia es clara. Hay algunas promesas preciosas dadas a aquellos que serán abiertos y honestos ante el Señor con respecto a su pecado, sus transgresiones, su iniquidad. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y luego 1 de Juan 1:9, un versículo para cristianos, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Para mí es maravilloso reconocer y recordar, aún todavía siendo un pecador, el Señor ha pagado el precio para mis pecados, del pasado, presente y futuro. ¿Qué indica? ¿Tengo libertad para hacer lo que quiero? No, en ninguna manera. Nosotros, justo como una padre terrenal, yo había hecho muchas cosas deshonrando mis padres, pero nunca me echaron fuera para siempre. No. Había tiempo cuando yo sabía que hice mal, que no me quería sentarme alrededor de la mesa para comer juntos. ¿Por qué? Porque mi relación con mi padre no fue buena. No. Hasta el lugar que llegué al punto de pedir perdón. Y esa relación fue restaurada. Y es lo mismo con Dios. No tenemos que ser salvos otra vez. No, en ninguna manera. Somos hijos de Dios. Nunca va a echarnos afuera. Bueno, ese versículo es para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para renovar esa relación íntima con Dios que podemos disfrutar cada día y cada hora. Así que si vamos a obtener verdadero contentamiento espiritual, entonces debemos aprender a escuchar la voz de Dios cuando Él nos atrae hacia sí. Y debemos aprender a tratar honestamente con nuestros pecados, transgresiones, iniquidades, ante Él en humilde confesión y arrepentimiento. Bueno, gracias. Tenemos 5 versículos más en este pasaje. Vemos en esos 5 los privilegios del contentamiento espiritual. La palabra dice: por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas, y no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no se acerquen a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Ahora que sabemos lo que es el contentamiento espiritual y cómo obtenerlo,
necesitamos ver los beneficios de poseerlo. Estos últimos versículos mencionan varios privilegios. Primero, el privilegio de la protección divina, versículos 6 y 7. Aquellos que caminen con el Señor lo disfruten como un lugar de refugio y seguridad. Y cuando estamos en estrecha comunión con Dios, acudimos a Él en tiempos de angustia y tentación y descubrimos que Él tiene todos los recursos que necesitamos para escapar del peligro que nos acecha. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación. Noten, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía del escape, a fin de que puedan resistirla. Si David hubiera orado en vez de jugar, habría evitado el pecado y el dolor que trajo a su vida y a su familia. Así que tenemos la promesa de protección divina, también el privilegio de la preservación divina. Los problemas y las pruebas vendrán mientras pasamos por esta vida. Es la verdad. ¿Saben una cosa? Yo me levanté esta mañana bien desanimado. No tenía el gozo. Para nada. Pero yo sabía. Tengo una responsabilidad. No puedo sentarme. No puedo dejar todo. No. El Señor espera de mí. Y yo tengo que servirle. Y mandé un texto a mis hijos. Por favor, oren para mí. Un día difícil. Pero ¿saben una cosa? Al escuchar la palabra de Dios, qué precioso cuando uno puede sentir las manos de Dios en su alrededor. Y su sonrisa. Y su favor, que dice, manténgase firme. Tú puedes hacerlo. Ese versículo, no hay nada que voy a permitir en su vida que no se puede sobrevivirlo. Porque soy tu Dios. Y puede encontrar esto en la palabra una y otra vez, pero ¿sabe la cosa? La naturaleza humana a veces no quiere escuchar esto. Quiere enfocarse en sí mismo. Cuando debemos mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo, quien corrió la carrera sin pecado y hizo el sacrificio supremo para nuestros pecados. No, los santos de Dios no están exentos de problemas, pero son guardados en ellos y fortalecidos por ellos. Los eventos que destruirían al hombre malvado solo servirán para demostrar la gracia de Dios al hombre santo. Su gracia es suficiente para cada día. Y esa es la promesa. Y he visto esta promesa cumplida una y otra vez. En mi vida, en vida de otros hermanos. También notamos el privilegio de la proximidad divina. Dios habla en este momento, promete dar a David guía y dirección en su vida. También advierte
a David en la turquedad y la desobediencia. Dios le dice a David que lo guiará con sus ojos. Esto implica una cercanía extrema con los ojos. Dios podría darle a David una mirada de advertencia, una mirada de calentamiento, una mirada de bienvenido. ¿Y qué cercanía representa esto? Así como un esposo y una esposa llegan a estar tan cerca que simplemente una mirada puede decir mucho. El Santo de Dios puede estar tan cerca del Señor que podemos ser guiados por Él en todas las áreas de nuestra vida. Pero no debemos ser tercos y no debemos ser desobedientes. Debemos ser humildes, rendidos, listos para hacer lo que Él nos diga. Debemos mantener nuestros ojos en Él a través de su palabra. Hebreos 12:3 dice, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Él guiará nuestros pasos para su gloria. Salmo 37:23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Y luego el privilegio de paz divina, versículo 10. El hombre rebelde es como un hombre rodeado por enjambre de avispas furiosas. Donde quiere que el hombre malvado voltea es picada. Proverbios 13:15. El bien entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Jeremías 2:19, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues que ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios. Y la imagen es clara. Los que se nieguen a caminar por los caminos del Señor tendrán dolores. Los que se someten a Él, caminen con Dios, tendrán gozo, paz y bendición. Y el último privilegio vemos aquí es el privilegio de la alabanza divina. Los que caminan con Dios en pureza tienen un motivo de alabanza. Los santos de Dios son salvos y seguros en su relación con Dios. Si están caminando con Él, también están santificados y limpios. Ellos disfrutan de lo mejor que este mundo tiene para ofrecer y tienen esperanza en otro mundo también. Están literalmente rodeados de cánticos de liberación. En otras palabras, ellos que conocen al Señor tienen toda la razón para levantar sus voces y gritar de gozo. No por lo que veo en mi alrededor, sino por la presencia de Dios y su palabra en mi vida. Los que conocen a Dios, caminan con Él, gozan de todos sus preciosos privilegios que ya fueron mencionados en ese salmo. La pregunta es, ¿existe esto en tu vida? Un hombre empezó a envidiar a sus amigos porque tenían casas muy grandes y lujosas. Estaban absolutamente insatisfechos. Así que puso su casa a la venta en una inmobiliaria con la intención de venderlo y comprar otro más impresionante. Poco después, mientras leía la sección de los anuncios clasificados del periódico, vio un anuncio de una casa que le pareció perfecta.
Enseguida llamó la inmobiliaria y le dijo, la casa descrita en el periódico de hoy es exactamente lo que estoy buscando. Me gustaría verlo cuanto antes. Y la gente le hizo varias preguntas al respecto y luego contestó, pero Señor, es su casa la que está describiendo. Igual que este hombre, puede que tengas más razones para estar contento de las que crees. ¿Estás contento hoy en el Señor? ¿O hay una inquietud en su alma porque sabes, no todo está bien entre tú y el Padre hoy? Si usted carece de contentamiento y paz del corazón hoy, una de dos cosas es probablemente la verdad. Primero, puede ser que nunca ha sido salvo. No puede haber verdadero contentamiento espiritual hasta que haya primero una relación con Dios. Ninguna cantidad de dinero, posesiones o placer llenará el lugar vacío en su corazón. Necesitas ser salvo. Y entonces podrás experimentar el verdadero contentamiento y paz. Segundo, usted es salvo, pero hay pecado en su vida. Usted sabe si esto es verdad o no. Yo no puedo mirar adentro de su vida. Yo puedo verle 1 o 2 veces por semana. Pero el Señor sabe. Él restaurará su contentamiento y su gozo. Debes presentarte ante el Señor, confesar ese pecado y abandonarlo. Tal vez usted es cristiano y estás más preocupado por las cosas que por el Señor. De nuevo, esta es la receta para el desastre. Venga a Él. Permita que Él tome el primer lugar en su corazón y en su vida. La palabra clave hoy es responder. Dios está hablando a cada uno de nosotros ahora mismo. Lo que está diciendo, no sé. Pero por la palabra de Dios y Salmo 32, Dios está hablando a nuestros corazones. Vengan a Él y permiten que Él tome el primer lugar en su corazón y en su vida. Y si hay necesidades, este es el momento y el lugar para abordarlos y satisfacerlas ahora mismo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, serán nuestros ojos por un momentito. No voy a tomar mucho tiempo, pero debe ser un tiempo de reflexión adentro, no de otra persona. Siempre tenemos la tendencia a mirar a otro, compararnos con otro. No. Eso es un tiempo para usted hablar personalmente con Dios. Quizás uno está aquí, no está salvo, no tiene la seguridad de la salvación. No hay mejor tiempo que ahora para ser salvo. Creyente, quizás algo no está rendido al Señor, o está enfocado en las cosas afuera más que en las cosas del Señor. Ahora es el tiempo de arreglarlo. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad que hemos tenido. Abrir este gran pasaje de la Escritura, uno de los salmos, y cada uno está lleno de riqueza para nosotros. Ayúdanos a ser fieles en estudiarlos y aplicarlos personalmente por tu Espíritu a nuestras vidas. Si hay uno aquí sin Cristo, hoy es el día de la salvación. No tenemos
seguridad de habrá una mañana para nosotros. Así si es tiempo de arreglar las cosas, de confesar y arrepentirse de nuestros pecados, hoy es el día para hacerlo. Para creyentes también, que ellos sean humildes delante de usted, Señor. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.